Bueno, les invito a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 4. Una vez más vamos a ver esta historia de Pedro y Juan y su encuentro con este hombre cojo y todo lo que pasó después, ¿no? Y dije la semana pasada que el arresto de Pedro y Juan en este capítulo representa la primera vez que la iglesia es perseguida, pero sin duda no es la última vez. Por supuesto, a lo largo de este libro y más allá vamos a ver la persecución de aquellos que confían en Cristo y obviamente a lo largo de la historia de la iglesia vemos la persecución en muchos momentos. Hay historias tras historias de cristianos que ante la tortura, ante la muerte, se negaron a dejar de creer en el Evangelio y compartirlo con otros. Hay una historia del año 202, cuando el emperador Severo, un nombre apropiado, ¿no? Él declaró ilegal convertirse al cristianismo, pero había una joven de 22 años llamada Perpetua, y ella había estado escuchando el evangelio predicado por un diácono de una iglesia y ella creyó, y como era de esperar fue arrestada y encarcelada, y a pesar de las súplicas de su familia para denunciar la fe y salvarse, ella se negó a hacerlo. Y se decidió que ella, junto con otros creyentes en ese momento, serían ejecutadas. Y la historia dice que cuando la suerte de los prisioneros quedó decidida, pasaron los últimos días antes de la ejecución en meditación personal, más preocupados por su dignidad y su lealtad a Cristo que por el sufrimiento que les esperaba. Se reunieron para orar, compartieron su última cena y le testificaron acerca de su fe a la multitud que estaba afuera del cárcel. Es verdaderamente pensar en algo así, ¿no? Y en esta época el destino de los hombres condenados por ser cristianos era ser enviados a un circo con un oso, un leopardo y un jabalí. Y el emperador y el pueblo miraban como una serie de Netflix, mientras los hombres eran despedazados. Para las mujeres simplemente fueron decapitadas. Y dice la historia que la llevaron este joven después al gladiador para que la degollara. Y ya sea por vacilación o por falta de práctica, su primer golpe no fue suficiente. Y Perpetua, este joven con 22 años, gritó de dolor y tomó la temblorosa mano del gladiador y dirigió la espada a su garganta para que terminara su angustia. Pero justo antes de morir por su fe, Perpetua vio un grupo de cristianos llorando y ella gritó: proclamen la palabra a los hermanos y a las hermanas, permanezcan firmes en la fe, amen los unos a los otros y que nuestro sufrimiento no se convierta en estorbo para ustedes. O sea, su mensaje fue: no dejen que nuestro sufrimiento obstaculice la difusión del Evangelio. Siguen proclamando la verdad, cueste lo que cueste. Bueno, ese mensaje no era nuevo con Perpetua. Es el mismo mensaje, la misma actitud que Pedro y Juan demuestran en este pasaje. Cuando ellos comparan el costo del sufrimiento con el llamado a difundir el Evangelio, se dan cuenta de que el nombre de Cristo debe ser proclamado a pesar del costo de hacerlo.
Así que vamos a leer los versículos de hoy, pero antes queremos orar. Padre Celestial, estamos a punto de leer tu palabra y queremos entenderla, queremos aplicarla a nuestras vidas, pero más que nada, queremos que seas glorificado. Así que ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hechos 4, y vamos a comenzar en versículo 5. Y dice la palabra: sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, o de qué manera éste ha sido sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido sanado, no tenían nada que decir en contra. Pero después de ordenarles que salieran fuera del concilio, deliberaban entre sí: ¿qué haremos con estos hombres?, decían. Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen más a ningún hombre en este nombre. Entonces, cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido, porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, terminamos la semana pasada con Pedro y Juan pasando la noche en la cárcel, mientras los líderes religiosos van a casa, duermen bien en sus propias camas, ¿no? Y al día siguiente se reúnen todos y ponen a Pedro y Juan frente a ellos. Y la verdad es que la pregunta que hacen en el versículo 7 es el punto central de este pasaje. Es lo que impulsa las acciones de los líderes religiosos y es lo que impulsa la respuesta de Pedro y Juan. Dicen: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Esta mañana vamos a ver que el único y poderoso nombre de Jesús salva, que su nombre ofende a unos y da denuedo a otros, y que este nombre, el nombre de Jesús, debe ser proclamado. Primero, el único y poderoso nombre de Jesús salva. Bueno, el esto al que se refieren en su pregunta, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto?, es la curación de este hombre, ¿no? Y es interesante que estos líderes
no digan, bueno, muchachos, muchas gracias por curar a este hombre. La verdad, hemos estado preocupados por él por un tiempo y hemos orado para que Dios lo sane, así que muchas gracias por lo que han hecho. No dicen eso. Solo quieren saber con qué poder o en qué nombre se hizo. Su preocupación no es el hombre, su preocupación está en el poder que hizo el milagro y cómo la multitud responde a ese poder. Entonces Pedro responde a esta pregunta, pero ¿cómo responde? Lucas nos da un detalle interesante. Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo. Por supuesto, hace un par de capítulos en este libro vimos la venida del Espíritu Santo y sabemos que cada creyente ahora tiene el Espíritu Santo. En Efesios leemos que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y esto no quiere decir que el Espíritu Santo va y viene de nuestras vidas, ¿no? Ser lleno del Espíritu Santo significa ser controlado por el Espíritu, ser influenciado por el Espíritu. Como en esta situación con Pedro, el Espíritu le está dando valor y las palabras para decir en este momento. Otras veces en las Escrituras, cuando leemos que alguien está lleno del Espíritu Santo, esto significa que podemos estar seguros de lo que van a decir después es realmente una palabra de Dios. Y Pedro responde diciendo que el poder vino a través del nombre de alguien que ellos conocen. Un nombre poderoso y un nombre único. Los líderes religiosos conocen el nombre porque lo crucificaron, dice Pedro. Una vez más, Pedro les recuerda su rol en la muerte de Cristo. Es una estrategia interesante para usar en un juicio frente a sus acusadores, ¿no? En lugar de tratar de mostrar su inocencia o argumentar por qué deberían ser liberados, Pedro los señala y dice, bueno, ustedes son los verdaderos culpables de oponerse a Dios. Lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y ese mismo poder de la resurrección de Jesús se vio en la resurrección de este cojo. El nombre de Jesús es poderoso porque Dios lo resucitó. Y no solo eso, en el versículo 11, Pedro cita del Salmo 118 que leímos esta mañana, que dice, versículo 11, este Jesús es la piedra desechada por ustedes los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Estos líderes religiosos son como constructores que buscan la piedra adecuada para construir su edificio, digamos. Y ven a Jesús y lo rechazan. Piensan que no hay forma de que Él pueda servir como piedra angular, es decir, rechazan que Jesús fuera el Mesías y por eso lo echaron a un lado, lo crucificaron. Sin embargo, esa piedra Dios resucitó de entre los muertos y lo ha hecho la piedra angular. Y por supuesto, la piedra angular es la piedra más importante que se utiliza en la construcción y la primera que se coloca. Dios está construyendo un nuevo templo espiritual y está usando a Jesús como la piedra angular. Es el punto de Pedro. Él es el fundamento. Y es con el poder de ese nombre que este hombre fue resucitado. Pero no es solo un nombre poderoso, es un nombre único. Pedro dice en versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Acá Pedro habla de la exclusividad de Cristo.
En ningún otro nombre hay salvación. No solo es en el nombre de Jesús que este hombre resucitó, no hay otro nombre bajo cuyo poder podría haber resucitado. Recuerden dónde está Pedro otra vez cuando está hablando así. No está muy lejos del templo, el lugar donde los judíos creen que está la presencia de Dios. Y él está frente a los líderes religiosos más poderosos en todo Jerusalén. Y Pedro dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, incluso ustedes, los hombres más poderosos del judaísmo. Es solo Jesús. Y bueno, hermanos, hay tantas consecuencias en lo que dice Pedro en este versículo. Han rechazado a Jesús, pero no hay otras opciones. O sea, no hay nada más que viene. ¿Cuántas veces en la vida hemos dicho no a algo porque estamos esperando que llegue algo mejor? Bueno, a veces es necesario hacer eso, pero Pedro está diciendo, mira, no viene nada mejor. No hay otra opción. La salvación se ofrece en el nombre de Jesús y no hay otras opciones. Y en una sociedad pluralista como la que vivimos nosotros, pocas cosas son más ofensivas que eso. Tal vez incluso algunos de ustedes tengan dudas al respecto. ¿No es arrogante e intolerante decir que Jesús es el único camino a la salvación? ¿Existe realmente un solo camino a la salvación? Y si a alguien se le presenta a Jesús o Muhammad, está bien. Obviamente es obvio que deberían elegir a Jesús. Pero, ¿qué pasa con el musulmán fiel, en un lado, al que nunca se le presenta el Evangelio? ¿O qué hay de la mujer inocente en el medio de la África que nunca ha escuchado el nombre de Jesús, pero vive una buena vida, es una buena persona? ¿Realmente queremos decir que al final de todo, estas personas pasarán la eternidad en el infierno porque nunca escucharon ni respondieron al Evangelio? ¿Esto es lo que queremos decir? Y bueno, hermanos, son preguntas válidas. Entonces respondemos. Primero, ¿es intolerante y arrogante decir que Jesús es el único camino a la salvación? Bueno, por supuesto que algunos han sido arrogantes en la forma en que han presentado esta verdad, ¿no? Pero de ahí viene la pregunta. ¿Es verdad que Jesús es la única manera a la salvación? Si es verdad que Jesús es el único camino a la salvación, no es arrogante compartirla. De hecho, sería arrogante no compartirla. Si es verdad, no podemos dejar de compartirla solo porque pueda ofender a alguien. Y tenemos que darnos cuenta que la verdad es siempre exclusiva. Es cierto que 2 más 2 son 4, lo que también significa que 3 más 2 no son 4. ¿No? La verdad es exclusiva. Es más, incluso Jesús habló de esta verdad. Él es el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otras opciones, dijo Jesús. Y sería arrogante decir que Jesús no entiende lo que dice o que Él es mentiroso. Entonces, no es arrogante estar de acuerdo con Jesús, es decir la verdad. ¿Y qué hay de este fiel musulmán o esta inocente mujer africana? Bueno, hacer la pregunta de esa manera implica varias suposiciones que la Biblia rechaza.
Asume que las personas son condenadas solo porque rechazan explícitamente el Evangelio. Pero las personas son condenadas porque rechazan a Dios, porque desobedecen sus mandamientos. Hacer la pregunta de esta manera asume que las personas son inocentes hasta que escuchen el mensaje del Evangelio. Pero Pablo escribe que la creación misma declara la gloria de Dios, declara que hay un Dios. ¿Y cómo es este Dios? Entonces, nadie tiene excusa. Los hombres no tienen excusa. El musulmán fiel desobedece los mandamientos de Dios. La inocente mujer africana ha rechazado al Dios del universo. Su única esperanza es escuchar y responder al mensaje del Evangelio. Iglesia, es por eso que somos tan fervientes acerca de las misiones. Es por eso que somos tan fervientes en plantar iglesias. La única forma en que el mundo se salvará es a través de Cristo. Y la única forma en que escucharán el mensaje es si vamos y compartimos con ellos este mensaje. Si es la verdad, no es arrogante decirlo. De hecho, es lo más amoroso que podemos hacer. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y fue el único y poderoso nombre de Jesús el que resucitó a este hombre. Y es el único y poderoso nombre de Jesús el que salva hoy. La segunda cosa que vemos en este pasaje es que el nombre de Jesús ofende a unos y da denuedo a otros. Para Pedro y Juan el nombre de Jesús les dio valor, confianza, dice. Tal confianza que escandalizó a los líderes religiosos. Podían ver que había algo único con ellos. Sabían que eran hombres comunes y sin educación. Ahora, esto suena como un insulto y tal vez lo sea, pero lo que están diciendo más que nada es que Pedro y Juan no son hombres religiosos preparados o preparados religiosamente, ¿no? No habían asistido a las mejores escuelas religiosas ni aprendieron de los rabinos más conocidos. Sin embargo, acá estaban citando el Salmo 118 y aplicándolo a Jesús, contando las profecías de Moisés, hablando del pacto de Abraham. ¿Dónde aprendieron a hablar así? Y dice que reconocían que ellos habían estado con Jesús. A veces no es lo que sabes, sino a quien conoces, ¿no? Es como este amigo en tu vida que quizás él no sabe nada, pero siempre tiene un primo. Si vos tenés una necesidad, bueno, estoy buscando un plomero. Ah, tengo un primo que es plomero. Ah, bueno. Quiero comprar un auto. Bueno, tengo un primo que vende autos. Tiene un primo para todo, ¿no? A veces no es lo que sabes, pero quién conoces. Ellos, Pedro y Juan, son hombres comunes, pero conocen a alguien. Su autoridad para hablar no proviene de su posición o estatus social, sino de su proximidad a Cristo. Cuando Jesús dijo, cuando estaba acá en la tierra, dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos en todas las naciones. Lo que Jesús está diciendo es que yo tengo la autoridad y ahora les autorizo a que vayan y hagan eso. Y Pedro y Juan, debido a que han estado con Jesús, tienen la autoridad, incluso como hombres comunes, para dar testimonio de la verdad y el poder del nombre de Jesús. Y para algunos,
Este nombre da confianza, pero para otros ofende. Los líderes religiosos se ofenden por lo que dicen estos hombres comunes. Pero vemos que como luchan por responder, no saben cómo responder. La evidencia del poder del nombre de Jesús está justo al lado de ellos, este hombre. ¿Qué pueden decir? Y dice, en versículo 14, que no tenían nada que decir en contra. Y esto es interesante. Dado lo que Jesús dijo, Él les dijo a sus discípulos que esperaran sufrimiento y persecución por causa de su nombre, pero no se preocupen, porque este será su momento para dar testimonio. Es decir, que la persecución, el propósito de la persecución es para dar testimonio a Cristo. Y dice, no se preocupen, dijo Jesús, porque yo les daré a ustedes palabras y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Y esto es lo que está pasando. Pedro y Juan testifican del poder y autoridad del nombre de Jesús y estos líderes, aunque están ofendidos, no tienen nada que decir en contra. Entonces los líderes ofendidos se juntan y se preguntan, ¿qué vamos a hacer? No podemos negar que ocurrió el milagro, hay demasiados testigos. Pero fíjense en el versículo 17, ¿cuál es su principal preocupación? Lo que está causando su frustración y ofensa. No quieren que el mensaje que prediquen Pedro y Juan se extienda más entre la gente, ¿no? Dice, pero a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos. Recuerden que durante el ministerio de Jesús en esta tierra, los oficiales religiosos a menudo querían silenciar a Jesús por celos. No querían que la gente escuchara su mensaje, lo siguiera o los dejara a ellos atrás. Y lo vemos acá también, no quieren que este mensaje se propague entre la gente porque entonces ellos, los líderes, no tendrán el poder y el control de la gente que una vez tuvieron. Sus celos los llevan a un plan. Y su plan es, bueno, simplemente les diremos que se callen. No podemos castigarlos, pero no podemos simplemente dejarlos en libertad tampoco. Entonces simplemente les diremos que ya no pueden hablar más de Jesús. Y yo diría que esto no es un buen plan, ¿no? Y cualquiera que tenga hijos sabe que esto no va a funcionar. Si decís a alguien, esta cosa de que has estado hablando por mucho tiempo, ahora no puedes hablar de eso. ¿Qué van a hacer? Van a hablar más de esto, ¿no? Y no es solamente niños, también adultos lo hacemos. Si alguien nos dice, no podés hablar más de eso, vamos a hablar más de eso. Pero eso es su plan. Cuando compartimos el Evangelio, cuando compartimos que la salvación solo se puede encontrar en el nombre de Jesucristo, algunas personas se ofenderán. Por supuesto, queremos que la gente se sienta ofendida por el mensaje y no por nosotros o la manera en que compartimos este mensaje. Hay una manera de hablar de Jesús que en sí misma es ofensiva, ¿no? No estoy hablando de eso. Me refiero a que cuando con humildad y amor llamamos a la gente al arrepentimiento y la fe, algunos se ofenderán, ¿no? Y eso es lo que pasó con Pedro y Juan. Y los líderes ofendidos quieren que Pedro y Juan se callen. ¿Cómo van a responder? Bueno, eso nos lleva al último punto, que el nombre de Jesús debe ser proclamado. El nombre de Jesús debe ser proclamado. Bueno, después de formar su plan, que no es un buen plan, los líderes religiosos vuelven a llamar a Pedro y Juan
y emiten su juicio. Bueno, no pueden hablar o enseñar más en el nombre de Jesús. Pero tal situación es inconcebible para Pedro y Juan. Ustedes nos están pidiendo que les obedezcamos a ustedes en lugar de Dios. Y la implicación es que el llamado a compartir el mensaje de Cristo es un mandato de Dios. Dejar de compartir sería desobedecer a Dios. Una vez más, seguramente estos sacerdotes que dicen servir a Dios sabrían que si se enfrentan a obedecer a Dios o al hombre, deben elegir a Dios, ¿no? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Jesús dijo, ustedes serán mis testigos. Entonces, la única respuesta que Pedro y Juan podrían tener ante tal orden es, no podemos obedecer eso. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Tenemos que seguir compartiendo el Evangelio de Cristo. Tenemos que. Sería fácil, yo creo, poner esta historia en una categoría de situaciones a las que es poco probable que nos vamos a enfrentar. Por la gracia de Dios, es dudoso que algún gobernante alguna vez ordene que dejemos de predicar el Evangelio. Podría pasar, pero es poco probable acá en Argentina. Por esa razón podríamos decir que está bien lo que hicieron Pedro y Juan, y espero que yo haga lo mismo en esa situación, pero no voy a enfrentar eso. Pero no podemos pasar por alto lo que Pedro y Juan nos están diciendo sobre la naturaleza del Evangelio, que es una historia que exige ser contada. Es un mensaje que exige ser compartido. Tener el mensaje del Evangelio que cambia vidas y no compartirlo es impensable para Pedro y Juan. Y mi pregunta ¿es impensable para nosotros? Por su naturaleza, el Evangelio debe ser compartido. De nuevo, es por eso que buscamos ser una iglesia bíblica que planta iglesias bíblicas en todo el mundo. Porque creemos que este mensaje debe ser compartido en todo el mundo y Dios ha elegido usar la iglesia local para hacerlo. ¿Por qué? Porque las iglesias locales están formadas por creyentes bautizados que viven y trabajan en este lugar, quienes son compañeros de trabajo y amigos con no creyentes. Y una comunidad formada por personas que han sido transformadas por el mensaje de Jesucristo no puede evitar compartir ese mensaje con quienes los rodean. Es natural. Hace algunas semanas en nuestro grupo Crecer hablábamos sobre compartir el Evangelio. Y como a veces es frustrante porque no tenés mucho tiempo, tenés 1 o 2 minutos para compartir el Evangelio. Y sería bueno tener como 6 meses para comenzar en Génesis y explicar todo bien, una teología bíblica y todo. Pero no pasa, no es la realidad. Así que, ¿qué hacemos? Bueno, primero simplemente quiero reconocer que ese deseo de compartir algo del Evangelio con un amigo, con una familiar, es natural para un creyente. Y tal vez no tengas el don de acercarte a alguien en la calle y en 2 minutos estar al corazón del Evangelio con ellos. Pero orás por tus amigos perdidos, los invitas a la iglesia, les envías mensajes o enlaces a los sermones, lo que sea, hablas verdades de la palabra de Dios a las personas que Dios ha puesto en tu vida. Y eso es natural, porque el mensaje de Jesús es uno que debe ser compartido. Como sea, cuando sea,
con los dones que Dios te ha dado. Y la verdad es que yo tengo dones que vos no tenés, y vos tenés dones que yo no tengo. Pero todos nosotros tenemos la responsabilidad de compartir este mensaje. El nombre de Jesús debe ser compartido. Bueno, este encuentro con los líderes religiosos termina con ellos sin saber realmente qué hacer. Amenazaron a Pedro y Juan, pero dijeron, bueno, no podemos dejar de compartir a Jesús, entonces los amenazan un poco más y luego los dejan ir. ¿Qué pueden hacer? El pueblo ya está adorando a Dios por lo que ha sucedido. Y el hombre que fue sanado está caminando. Y el versículo 22 nos da un detalle interesante acerca de este hombre. Así como los israelitas andaban por el desierto durante 40 años sin poder entrar en la tierra prometida, así este hombre durante 40 años no pudo caminar, no pudo entrar al templo para adorar a Dios. Pero ahora, el poder de salvación y resurrección ha venido en el nombre de Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje del Evangelio en el nombre de Cristo. Ayúdanos, Señor, creer y vivir bajo el poder y autoridad de este nombre. Y ayúdanos, Señor, como iglesia, como creyentes, compartir este nombre con un mundo perdido. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.